Bueno, pues las guías jurisprudenciales tienen como objetivo sistematizar las decisiones más importantes de la Corte Constitucional del Ecuador, justamente con el fin de ser una herramienta de aprendizaje para que estudiantes, docentes, operadores de justicia y profesionales del derecho accedan fácilmente a la jurisprudencia del máximo órgano de justicia constitucional del país. En esta ocasión, el SEDEC ha elaborado y pone a disposición del foro jurídico y de las demás personas interesadas en el derecho constitucional una herramienta que de forma didáctica y sistematizada ha recopilado las decisiones jurisprudenciales más relevantes dictadas por la Corte Constitucional y por medio de las cuales se orienta la correcta utilización del precedente judicial como fuente del derecho. Si bien podemos decir que en la actualidad la cultura del precedente no se ha afianzado del todo en nuestro país, no es menos cierto que las partes que litigan en procesos de garantías jurisdiccionales de forma frecuente alegan la observancia o inobservancia de precedentes dictados por la Corte Constitucional del Ecuador. Es por ello que en esta guía observaremos los fallos más destacados en los que la Corte Constitucional se ha referido al precedente judicial. Estos se encuentran agrupados en diversos bloques temáticos sobre los cuales a continuación haré un breve repaso. En cuanto a la naturaleza del precedente en sentido estricto, la Corte, a través de la sentencia 109-11-IS del año 2020, estableció que una de las fuentes del derecho de orden judicial constituye el precedente en sentido estricto, el cual tiene una relación estrecha con la garantía del debido proceso relacionada con la motivación. A su vez, la Corte consideró que en razón de esta relación con la motivación, el precedente se debe identificar en la justificación de la decisión, más no en la parte dispositiva del fallo. Asimismo, la Corte manifestó que dentro de la motivación cabe distinguir dos elementos importantes, que son la ratio decidendi y los obiter dicta, siendo la ratio decidendi el conjunto de razones que son esenciales para la justificación de lo decidido, mientras que las demás consideraciones contenidas en la motivación se denominan obiter dicta. Una vez que la Corte ha hecho esta diferenciación, también señaló que la parte de la sentencia que se debe considerar como precedente es la relativa a la ratio decidendi. Pero además, la sentencia que antes les comentaba resulta ser bastante interesante, ya que en ella ha señalado que la ratio decidendi se caracteriza por la identificación de lo que se considera como su núcleo. Esto es la regla en la que el decisor subsume los hechos del caso concreto para extraer la decisión como tal. En definitiva, lo que la Corte ha establecido a través de esta sentencia es que para que una regla del precedente constituya un precedente en sentido estricto, esta debe ser el producto de la interpretación del ordenamiento jurídico y además innovar el sistema jurídico. Luego, en un siguiente acápite de la guía podremos encontrar un apartado exclusivo relativo a las sentencias en las que la Corte aborda los distintos tipos de precedentes judiciales. Así, por ejemplo, a partir de un caso en el cual el accionante alegó la presunta inobservancia de dos sentencias dictadas por otras salas de una misma Corte provincial que aceptaron acciones de protección con características similares a las de su caso, la Corte determinó que en razón de la relación jerárquica entre la autoridad que los estableció y aquella a la que le correspondía aplicarlos, existen dos tipos de precedentes, sean verticales u horizontales. A su vez, en cuanto a los precedentes horizontales, la Corte determinó que estos pueden ser autovinculantes y heterovinculantes. Y la Corte va mucho más allá, justamente para desarrollar qué es lo que consiste la autovinculatoriedad del precedente horizontal. Y la Corte ha determinado que la autovinculatoriedad quiere decir que el fundamento de una decisión judicial adoptada por los jueces de un tribunal obliga a los mismos jueces a resolver de la misma manera en el futuro frente a un caso análogo. Mientras que la heterovinculatoriedad del precedente significa que el fundamento de una decisión judicial adoptada por los jueces que componen cierto tribunal
obliga a otros jueces del mismo tribunal que en el futuro tuvieran que resolver un caso análogo. Esto podemos verlo como ocurre en la Corte Constitucional, cuyas decisiones vinculan incluso a sus futuros integrantes. Sin embargo, también la Corte precisó que en nuestro ordenamiento jurídico no se contempla el precedente horizontal heterovinculante para las decisiones adoptadas por los tribunales de salas de las Cortes provinciales y de otros órganos jurisdiccionales de instancia. En cuanto tiene que ver a las decisiones de la Corte Nacional de Justicia, la Corte Constitucional determinó que para que un precedente sea heterovinculante en sentido horizontal, se requiere, en primer lugar, la reiteración por 3 ocasiones de la misma opinión sobre un mismo punto de derecho y también el pronunciamiento conforme del Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Por lo tanto, la Corte estableció que si una de las sentencias que conforman un fallo de triple reiteración es dejado sin efecto en los casos en que existen solamente 3 fallos reiterados, este perdería esta condición para que el criterio de la Corte Nacional de Justicia sea considerado como vinculante. En cuanto a la vinculatoriedad de los precedentes dictados por la misma Corte Constitucional, este organismo ha enfatizado que todas las sentencias a través de las cuales la Corte resuelve, sean acciones extraordinarias de protección, de incumplimiento, por incumplimiento, consulta de norma, control de constitucionalidad, de interpretación constitucional, de dirimencia de competencias y dictámenes constitucionales, son de obligatorio cumplimiento. Y esto tiene un fundamento justamente por lo que ha expresado la Corte a través de distintas sentencias, al establecer que la Corte Constitucional, al interpretar la Constitución, en la decisión de cada caso, crea normas jurisprudenciales que se ubican al mismo nivel que la Constitución. En tal contexto, la Corte también, a través de un auto de aclaración, justamente determinó que para que un argumento sea establecido en la sentencia pueda ser considerado como precedente constitucional vinculante, se requiere al menos 5 votos totalmente afirmativos en respaldo de la decisión. O si no existen al menos estos 5 votos totalmente afirmativos por existir votos particulares, lo que ha determinado la Corte es que cuando a partir de la lectura conjunta de la sentencia y de dichos votos se desprenda que existe al menos 5 votos a favor de la ratio decidendi, que se busca sostener como precedente, esto sí constituiría un precedente constitucional. Por otro lado, igualmente en la guía hemos sistematizado algunos fallos en los que la Corte precisó qué ocurre en los casos en los que se ha inobservado precedentes constitucionales. Así, por ejemplo, en un caso en el cual el SRI presentó una acción extraordinaria de protección, esta entidad alegó la vulneración del derecho al debido proceso en la garantía de la motivación, de la seguridad jurídica, de la igualdad y no discriminación, porque una sala de la Corte Nacional no habría aplicado precedentes de la Corte Constitucional y de la propia sala de la Corte Nacional sin exponer razones suficientes. En tal sentido, pues, la Corte Constitucional expresó que la inobservancia de precedentes ocurre frente a 2 supuestos. En primer lugar, cuando los jueces que componen un cierto tribunal se alejan del precedente sin justificarlo suficientemente, lo cual para la interpretación de la Corte Constitucional supone una vulneración del debido proceso en la garantía de la motivación. Y en segundo lugar, cuando dichas autoridades judiciales no se apartan del precedente, sino que debiendo aplicarlo no lo hacen, lo cual supondría en este caso una vulneración del derecho a la seguridad jurídica. Por otro lado, igualmente en el contexto del análisis de admisibilidad de las acciones extraordinarias de protección, la Corte estableció que cuando los accionantes de dicha garantía alegan la inobservancia de precedentes constitucionales, para determinar que tal argumento es claro, además de reunir ciertos elementos mínimos como son la tesis, la base fáctica y la justificación jurídica, deben identificar la regla del precedente y explicar por qué esta regla es aplicable al caso concreto. Por otro lado, en un apartado diferente, la guía expone a los lectores
las sentencias destacadas en las que la Corte estableció que los precedentes no son inmutables y que estos pueden ser modificados de dos maneras. Una a través de la reversión, que ocurre frente a un caso que presenta las mismas características relevantes que aquel que lo estableció, y en este caso, pues la Corte Constitucional se aleja de forma explícita y motivada. En estos casos, la Corte ha dicho que debe justificar que se aparta de un precedente en la progresividad de los derechos y la vigencia del Estado constitucional de derechos y justicia. También en cuanto a otra de las formas en las cuales los precedentes se ven afectados, la Corte estableció la distinción como uno de esos mecanismos, y sucede efectivamente cuando la Corte de manera argumentada determina que el caso actual se diferencia de aquel que dio lugar al precedente en alguna característica relevante, lo cual le conduce a introducir una excepción en la correspondiente regla del precedente. Sin embargo, la Corte también enfatizó que los precedentes no pueden ser derogados toda vez que estos son provenientes de actos proscriptivos, como son los dictados en función de la potestad legislativa. Y finalmente, lo que hemos abordado a través de esta guía que presentamos del día de hoy es un acápite relacionado con las decisiones de la Corte Constitucional, por medio de las cuales este organismo estableció que la acción de incumplimiento no es la vía idónea para reclamar la inobservancia de precedentes judiciales. Esto en virtud del alcance de esta garantía de la acción de incumplimiento, que justamente radica en proteger a las personas ante el incumplimiento total o parcial de obligaciones concretas dispuestas en una decisión constitucional, y además porque las partes tienen a su disposición recursos tanto en las vías ordinarias como extraordinarias. Y la Corte aquí ha precisado que se incluye dentro de estos recursos extraordinarios la propia acción extraordinaria de protección para exigir que se aplique un precedente establecido en otro caso. Al final de la sección de la guía, ustedes podrán observar las conclusiones relativas a cada bloque temático, y como un apartado final hemos incluido una tabla resumen en la cual podrán acceder de forma ágil a cada una de las sentencias que se abordan en esta guía. Este es un recorrido breve de lo que la Corte Constitucional ha resuelto en cuanto a la idónea aplicación del precedente judicial. Esperamos que sea de su utilidad, y sin más por comentarles, quiero agradecer a todas y todos por su atención.